Buenas noches, estimados participantes. Espero que todos ustedes se encuentren bien y que sean bienvenidos a este encuentro, que es el primero del módulo número 6, hojas de cálculo. Y en el mismo vamos a aprender todo lo relacionado a las hojas de cálculo. Vamos a crear funciones, vamos a crear formatos, vamos a crear estilos, vamos a crear tablas y crearemos lo más importante, configuraciones automáticas de algunos ejercicios prácticos que nos ayuda a trabajar mediante la herramienta de Excel. Con este básico que vamos a ver en este módulo, nos sirve de apoyo para poder trabajar en uno de nivel medio y nivel avanzado. Pero en ese orden vamos a presentar nuestras oraciones a cargo de uno de nosotros, y ahora le toca el paso a, levantando la mano, quien quiere realizar la oración. Vamos a ver, vamos a darle paso a alguien de lo que nunca lo ha hecho. Quisiera escuchar, quisiera escuchar a mi amiga Elizabeth. Mi amiga Elizabeth Salcedo. Presente. Muy bien, Elizabeth, el escenario es tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos las gracias por el día de hoy, por los días que nos has regalado. Te damos gracias por el nuevo amanecer, por la noche, por todo lo que nos das. Te pedimos en esta noche que nos pongas en conocimiento todo lo que vamos a trabajar hoy y que el Todopoderoso nos ilumine y nos llene de muchas bendiciones a todos. Amén. Amén. Muy bien. En ese mismo orden, vamos a identificar qué hicimos en el encuentro anterior, qué trabajamos, cómo lo hicimos y qué aprendimos. Necesito participación activa. Elizabeth, ¿quién más? Aparte de Elizabeth. Elizabeth, el escenario es tuyo y luego continuamos con otro más. Aprendimos, Okay. aprendimos a hacer las etiquetas. O sea, dentro de lo que yo pude ver, yo fue la última parte de las etiquetas que yo pude trabajar, porque la primera parte del listado no estuve presente en la computadora, porque venía corriendo desde lejos y era del teléfono que estaba trabajando. Pero dentro de lo que yo pude aprender, aprendí sobre las etiquetas, cómo realizarla, buscar la lista que uno hace primero, o sea, el documento que uno hace para ponérselo a las etiquetas. La correspondencia, ok. Muy bien, ¿alguien más? Vamos a ver lo que estamos por acá. ¿Quién más puede decirme qué hicimos en el encuentro anterior? Solamente Elisa me puede identificar qué hicimos en el encuentro anterior. Alba, Carolina, Yanira, Azor, Eury, estaban por acá. Michelle. Michelle. Sí, ya la compañera explicó en la mayor brevedad parte de lo que se trató en la semana o en la clase anterior. Y ahí se hicieron listas para trabajar lo que era la tarea de la unidad 5, que dejó muy claro lo que había que hacer ahí para que todos avanzáramos con lo que eran tengo un problema, profe, con esto. Muy bien. Bueno, también, buenas noches. Yanira de la Cruz.
¿Me escuchan? No, Yanira. Mi, Sí, te aparte de escuchamos, Yanira. porque el celular se me travió, pero dentro de la clase que pude hacer, sí vimos los diferentes tipos de borde y agregar viñetas que vimos. Eso fue lo que pude ver. Ok, muy bien. Ahora vamos nosotros a trabajar. Vamos a trabajar el módulo número 6 y es el módulo antepenúltimo para esta capacitación. El mismo va relacionado a las hojas de cálculos. Pero antes de entrar en tema, vamos a observar en plataforma lo que nos trae esta unidad o este módulo. Así que presten atención para que identifiquen todos los elementos que vamos a trabajar. Así que estaré compartiendo pantalla completa. Vamos a entrar a la plataforma. Vamos a esperar a que cargue. Ahora sí. Bien, vamos a trabajar con las hojas de cálculo. Y las hojas de cálculo tienen de vigencia desde el 21 de este mes hasta el 27 del presente mes. La misma vamos a trabajar con los siguientes foros. Los siguientes foros. Y vamos a responder a la siguiente pregunta. Vamos a leer la información y luego vamos a responder. Luego de que ustedes lean todas esas informaciones, responderán a la misma haciendo la entrada como de costumbre, que es el cambio de cursor. El cambio de cursor y ustedes lo tendrán en la plataforma también. En el siguiente encuentro vamos a trabajar algunas configuraciones que necesitamos aprender sobre la misma. Vamos ahora a la actividad número 1. La actividad número 1 nos trae lo siguiente. Para que descargue. Esta PC está un poquito lenta. Vamos a ver que nos está la unidad 1 de hojas de cálculo. Vamos a esperar que cargue un poco. Déjame ver quién más entró a la reunión. Bien, para la unidad número 1, vamos a responder esas preguntas que están acá. Y dice que debemos de investigar cuántas filas tiene Excel en la versión 2013. ¿Cuál es la extensión de un archivo de Excel en su nueva versión? La extensión. Recuerda cuando hablábamos de los formatos y extensiones en la primera unidad. También vamos a identificar cómo se puede insertar o borrar filas o columnas. Explicar por qué Excel 2013 no es compatible con las demás versiones. Indicar las 3 versiones más impactantes que tuvo Excel. Y luego bajando para acá, vamos a explicar la pestaña archivo, pestaña inicio, pestaña insertar, pestaña fórmula y pestaña datos. A esto le llamamos cinta de opciones. La cinta de opciones, ficha, cinta de opciones, ficha, cinta de opciones archivo, cinta de opciones archivo y así sucesivamente para la versión de Excel que ustedes tienen en su computadora.
Vamos a ver qué otra cosa. En la actividad número 2, déme un segundo. Para la actividad número 2, vamos a ver qué nos trae hojas de cálculo. Está un poquito lenta la PC, por eso se ha tardado mucho para presentar cada una de las actividades que vamos a descargar. Vamos a buscarla de forma directa. Bien, para la actividad número 2, tenemos por acá, responda qué se observa en la siguiente opción. Ustedes van a buscar esa opción y van a identificar qué ustedes observan en vista del libro, mostrar, zoom y ventana. Esa es la parte que está en la parte inferior derecha y ustedes van a explicar qué observan ahí. Luego, ustedes van a crear una lista personalizada con esos nombres. La lista personalizada, lo bueno que tiene es que cuando usted escribe el primer nombre y arrastra, sigue copiando los demás en ese mismo orden. Para eso se crea la lista personalizada. Cuando ustedes crean que van a utilizar esos datos en otras hojas, simplemente se crea una lista personalizada y automáticamente cuando usted escribe el primer nombre, puede generar esa lista de forma automática. Ustedes van a generar esa lista, también está en un archivo que les dejé como recurso en la plataforma. Si continuamos, dice acá que en una hoja en blanco, vamos a aprender lo que es una hoja, vamos a colocar en la celda C4 el nombre Empresa X, en la celda C5 Departamento de Venta y en la C6 Cálculo de Comisiones. También vamos a aprender a cómo identificar cada una de esas celdas que nos están mencionando ahí. Y luego van a crearle el formato que se le pide en la siguiente celda, desde C4 hasta K4. Ustedes van a combinar y a centrar. ¿Ustedes recuerdan cuando en Microsoft Word nosotros combinamos y centramos dos celdas? ¿Lo recuerdan? De la misma forma como que se hace allá, así mismo se va a hacer en Excel. Y luego ustedes van a seguir creando cada uno de los archivos que les pide acá. Cada uno de los archivos que les pide acá. Si nos dirigimos a la unidad número 2 de hoja de cálculo, ¿sí? Alba, ¿quién levantó la mano? Azor. Azor, te escucho. Profe, una pregunta. ¿Este material se va a subir porque hay una parte que va en Word y hay otra parte que va en Excel? ¿Cómo lo vamos a colocar en Word? ¿Con captura o lo vamos a hacer aparte y lo vamos a subir tanto el de Word y el de Excel? ¿O lo vamos a hacer con captura? No. La primera parte, el primer archivo, es en Microsoft Word. Ustedes lo van a hacer en Word. Pero la segunda parte, que es crear lo que se le pide, como la lista personalizada,
la combinación de entrada de la celda C4 hasta la K4, ya esas configuraciones van dentro de Excel. Entonces, se va a subir 2 archivos, ¿verdad? 2 archivos. Uno. ¿Eh? Un archivo. Ajá, pero es lo que le decía. Hay una parte que es en Word, entonces la de Excel, le tiramos un captura y lo llevamos allá o cómo ahí. Si me puede ver que ahí. Te voy a explicar a Sora ahora mismo. Son actividades diferentes, Azor. No. La actividad 2 uno. tiene, la actividad 2 tiene algunos conceptos que hay que como que explicarlo ahí. Algunos conceptos. Sí, ahí voy. Y después entonces Te voy viene esa parte para hacer en Excel. Azor, Excel te permite crear un cuadro de diálogo y en el cuadro de diálogo usted le puede responder la pregunta, pero también lo puede hacer mediante captura, pero hay una opción. Si lo realiza mediante captura, yo no puedo ver que de verdad la lista personalizada que usted creó tiene el efecto que ando buscando. Porque los estudiantes pueden hacer lo siguiente: copiar esos nombres tal y cual como está ahí, y yo no puedo identificar si de verdad es una lista personalizada. Por otra parte, pueden subir los 2 archivos, tanto de Excel como el de Word, pero el que quiera realizarlo todo en Excel es mucho mejor todavía, porque ya esa parte que usted se va acá de punto 3 en adelante es directamente a Excel que usted lo va a agregar. ¿Escuchó, Azor? Perfecto, claro, muy bien. Sí, entonces la parte teórica, yo le voy a enseñar cómo nosotros podemos crear un cuadro de diálogo o en una misma celda, ustedes pueden responder a las preguntas y automáticamente descarga el archivo para calificarlo. Me daré cuenta si usted respondió la pregunta, cuáles son, porque yo manejo esos temas a la perfección y sé cuáles son los puntos que vamos a trabajar. Así que con un archivo que usted solicite o suba, está excelente. El que quiere tomar una captura también, a sabiendas de que no puedo identificar estos estilos, estos formatos, esta lista, no lo puedo visualizar. Y ustedes saben, si no puedo visualizar los archivos, ¿qué puede pasar? Alba. Se cae la calificación. Tiene menos calificación. Exactamente. Y así mismo va a pasar con las actividades que posee el módulo práctico Microsoft Excel. Vamos ahora a visualizar la actividad número 3. Número 3, que está en la unidad 2 de hojas de cálculo. Pero, Azor, si quiere, puede subir los 2 archivos, no hay ningún inconveniente. Así yo veo la parte teórica y la parte práctica. Vamos ahora a observar la actividad número 3 y la número 4. Y son 4 actividades que vamos a trabajar para esta unidad. 4 actividades para esta actividad. La unidad 2, la actividad 3, tiene los siguientes puntos a tratar. Si ustedes prestan atención, se darán cuenta que van a trabajar sobre el mismo archivo. Aquí, ustedes identificarán y dicen, pero es lo mismo la actividad 2 y la 3. Sí, en la primera parte es la misma, pero cuando usted se regresa a los puntos que están, desde el punto 3 hacia abajo, se darán cuenta que tiene funciones diferentes. Usted lo que va a hacer es lo siguiente. Usted realiza la actividad 2, la sube. Cuando usted la sube, sigue trabajando la actividad número 2, pero con la número 3, con los requerimientos de la número 3. Cuando termine, vuelve y sube el mismo archivo. Lo único que ustedes han probado es lo mismo. No es lo mismo. Tienen 2 configuraciones diferentes y puedo identificar que en una no tenemos el cuadro con los colores y con la zona, y en el otro sí tenemos el cuadro con los colores y la zona. ¿Me di a entender ahí? Sí, profesor. Yo no entendí.
Ok, te voy a explicar detalladamente. En la actividad número 2 y número 3, te lo voy a... Espérate, déjame ponerte los cortos para que lo puedas observar mejor. Espérame, dame un segundo, lo voy a descargar las dos. Ahora sí, se puede observar los dos cuadros. Sí. Ok. Usted va a observar y dirá que es lo mismo. Sí, los primeros puntos es lo mismo. En el tercer ejercicio usted lo puede obviar, pero usted lo va a obviar para hacerlo porque ya todo lo tiene hecho en el segundo. Porque usted va a trabajar bajo el mismo archivo. En la actividad número 2, que es la que estoy viendo acá, usted va a completar todo lo que se le pide. Todo lo que se le pide quedará así, el archivo, como ustedes pueden observar. Para la número 3, ustedes, los que son comunes, lo van a pasar. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Van a crear sobre la misma lista personalizada que ustedes vieron que también están en el número 2. Seguirán trabajando en el mismo archivo. Por ejemplo, terminó la unidad 2, el archivo número 2, lo terminó. Hiciste todo lo que se te pide, lo sube. Muy bien. El que usted tiene guardado, que le pertenece al 2, encima de eso, usted va a continuar a trabajar los requerimientos del 3 en un solo archivo. Y al finalizar, quedará así. ¿Me di a entender? Ahora, Alba. Sí, Entonces, Sí, un ahora archivo dos veces. Hasta donde quedaste del archivo 2, lo sube. Y luego hasta donde quedaste de la tarea 3 y lo sube. Ahora, déjenme minimizar esto para que vamos a la número 4, porque es un seguimiento que le di una secuencia. Y así ustedes ven los resultados más favorables. Vamos ahora a ver la número 4 y ustedes verán que estamos trabajando en base al mismo archivo. Miren acá, la última actividad que tenemos para esa unidad, ¿qué ustedes ven ahí? El archivo, lo último que quedó de la tarea número 3, ¿es cierto? Miren, así fue que quedó la tarea número 3. Ok, entonces, encima de ese archivo, vamos a configurar cada uno de lo que se pide acá. Cada uno de lo que se pide acá. Y vamos a seguir trabajando. Y al finalizar, el archivo debe de quedar así, con todos esos datos llenos. Con todos esos datos llenos. Nosotros vamos a trabajar, después que ustedes vean la parte teórica, ese mismo archivo lo vamos a trabajar en el siguiente encuentro, que pertenece a la parte práctica. Pero si el tiempo nos da, podemos también retomar el tema. Bien. Preguntas hasta ahí, compañero. Hasta ahora no, profe. Eso me lo habían dado a mí. Usted mencionó de gráfica, profe. Sí, hay una parte que es gráfica. Yo había realizado una gráfica, ¿quiere que se le enseñe? Sí, pero cuando llega su momento de la gráfica, para que los demás no se me confundan. Me dejan saber cuando pueden observar la pantalla. Ya. Ya. Muy bien. Entonces vamos a trabajar con hojas de cálculo. Y este módulo nos trae como objetivo general lo siguiente, que al finalizar este módulo de aprendizaje, las personas participantes, en este caso ustedes,
estarán en capacidad de elaborar hojas de cálculo mediante herramientas informáticas según datos suministrados, procedimientos e indicaciones. Como objetivo de aprendizaje, partiendo del objetivo general, vamos a identificar las generalidades de las hojas de cálculo, y luego elaboramos una hoja de cálculo según las indicaciones. Y realizamos fórmulas en hoja de cálculo según instrucciones. Vamos a crear fórmulas. Por eso ustedes vieron que en la actividad número 3 ya tenemos una hoja de cálculo con datos. Ahí vamos a crear fórmulas. ¿Por qué es importante nosotros aprender a manejar esta plataforma de Microsoft Excel, hoja de cálculo? Vamos a ver, ¿quién me puede identificar esa parte? ¿Por qué es importante manejar hojas de cálculo? Levantando la mano, ¿por qué es importante trabajar con hojas de cálculo? Azor. Azor. Bueno, mire, yo como maestro puedo, interesante porque puedo trabajar con los niños, tanto la asistencia, para calcular la asistencia diaria y también el porcentaje, pero también las notas, ¿verdad? Las calificaciones que lo coloque. Entonces, inmediatamente puedo trabajarlo y con ya la fórmula que nos va a explicar, nosotros ya la nota automáticamente hace la sumatoria, tanto de la asistencia como de también la calificación. Entonces, por eso la considero sumamente interesante. Muy bien. Continuamos, Alba. Giancarlos. Profe, es importante porque para guardar información de manera electrónica es más rápido que lidiar con muchas montañas de papeles para reunir información. Profe, y otra cosa. Ahora que me recuerdo en la especialidad que yo estaba de informática, el profesor me había enseñado una técnica, no sé, que cuando él pasaba la asistencia y esa cosa, a él como que le guardaba el porcentaje y eso automático. ¿Usted no lo va a enseñar eso? Dar una lista de asistencia utilizando hoja de cálculo. Sí. Sí, si ustedes lo solicitan conmigo, sí. Ok, profe. Es simplemente utilizando fórmulas y funciones. Bien, yo vi que Noemí tenía la mano levantada. Sí, es para participar con respecto a lo de Excel. Excel es una parte en la que podemos también trabajar las tablas, nos da mayor facilidad, además de que es el programa más utilizado para las personas que son contables, para las hojas de cálculo, para también, como ya había dicho un compañero, la hoja de asistencia y un sinfín de cosas más. Muy bien. En Excel nosotros podemos crear facturas electrónicas, podemos crear procedimientos, podemos crear programas informáticos también utilizando esta aplicación. Podemos utilizar bases de datos, extraer información de otras fuentes y llevarla a Excel sin mucho procedimiento a realizar. Esta es una plataforma tan grande que todavía no existe una persona que tenga el 100% de los conocimientos o de las funciones que Excel puede realizar. Yo me siento una persona totalmente capacitada en las hojas de cálculo y todavía falta mucho por aprender. Muchas funciones que agregar, muchas funciones financieras, funciones matemáticas, lógica, aritmética, funciones de texto, muchas funciones en general. Pero para este curso vamos a aprender lo básico, vamos a aprender desde cero y luego cuando a ustedes les toquen realizar un curso avanzado, necesitan tener este. Y el básico lo trae
este curso. El avanzado, para hacer un avanzado, como ejemplo un Excel intermedio o un Excel avanzado, se necesita tener este aprobado, y es porque este contiene la hoja de cálculo a nivel básico. Concepto de Excel. ¿Qué podemos decir que es Excel? ¿Quién me ayuda con la lectura? Dale, Michelle. Hoja de cálculo, concepto. Una hoja de cálculo es una herramienta muy útil para las personas que trabajan con números y que necesitan realizar cálculos con ellos. Ella permite trabajar con una gran cantidad de números y lleva incorporada una serie de funciones capaces de realizar cálculos matemáticos, estadísticos, técnicos y financieros. La hoja de cálculo es una herramienta muy importante para la toma de decisiones, sobre todo porque nos permite ver el efecto de los cambios en las variables ocasionan en el resultado buscado. Muy bien, con la hoja de cálculo nosotros vamos a modificar informaciones y luego tener resultados según los procedimientos, según las fórmulas, según las funciones que nosotros vayamos a utilizar. Las hojas de cálculo, si los maestros, en el caso de Azor, Michelle, Lisette, creo que son las únicas maestras que tenemos en este grupo, y Alba y el profe César también. Si ustedes aprenden a manejar las hojas de cálculo, a ustedes se les va a facilitar mucho la vida. ¿Por qué? Porque pueden crear en una hoja de cálculo funciones que le permiten calificar, permiten obtener un promedio, le permite crear una rúbrica automática. Los demás compañeros que no son docentes, una rúbrica es un elemento de evaluación que utilizan los docentes. Por otra parte, para los demás, los que trabajan con contabilidad, pueden crear estados financieros, pueden crear funciones que generen cuotas mensuales, que pueden identificar el pago de un préstamo, de una entrada bancaria, el pago de comisión de algún tipo de herramienta que genere interés. Son muchas las funciones. Los mismos matemáticos pueden crear funciones matemáticas, ya sea funciones lógicas, ya sean las funciones trigonométricas, aritméticas, todo lo que tiene relacionado con las matemáticas. A medida yo le tengo a ustedes un libro digital que se lo estaré colocando en la plataforma para que ustedes se nutran de todas las funciones que Excel puede realizar. Y es una herramienta que va en crecimiento, y a medida que vayan actualizando esas plataformas, va también actualizando con los nuevos resultados. Seguimos. ¿Con quién más me puede ayudar ahí? Vamos a continuar con Michelle y luego con otra persona. Michelle, ayúdame ahí. Hoja de cálculo. La estructura principal que utiliza este software para almacenar y organizar la información es un área de trabajo en forma de matriz, como si fuera una hoja de papel cuadriculado, formado por un número determinado de filas y columnas. Es lo que se llama hoja de cálculo. Muy bien, vamos a apagar los micrófonos a la persona que no le corresponda participar, y así evitamos escuchar con ruido. Bien, hoja de cálculo es una hoja que utilizan o fue utilizada desde su principio por los contables. ¿Quién de ustedes ha visto esas hojas grandes que usan los contadores? Esas hojas grandes cuadriculadas para realizar todas las funciones financieras de los contables. Todas las hemos visto. Esa hoja fue llevada a la parte digital, creando lo que hoy le llamamos hoja de cálculo. Si se puede identificar el área de trabajo de Excel o de alguna aplicación de cálculo, de hoja de cálculo, es muy similar a la que usan los contadores para realizar las operaciones financieras. Y están comprendidas por filas y columnas. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Giancarlo. Ok.
¿Qué es una hoja de cálculo? Es una aplicación que nos permite introducir datos en hojas cuadriculadas, con estructura de filas y columnas, para realizar operaciones con ellos y obtener, en un tiempo reducido, los resultados deseados. Las más conocidas son Microsoft Office, Excel 2007, Lotus 1-2-3 y OpenOffice.org. ORG. Muy bien. Seguimos, Giancarlo. También se denomina hoja de cálculo al documento principal que utiliza Excel para almacenar los datos y trabajar con ellos. Las hojas se componen de 1, 0,48 y 576 filas, 16.384 columnas y se almacenan en libros. Muy bien. Un libro puede contener muchas hojas, y cada hoja puede tener 1.048.576 filas. 1.048.576 filas posee una hoja de cálculo. Y como fila o columna nos trae 16.384 columnas. Y ustedes dirán, ¿cómo lo podemos enumerar? Las filas se numeran o se identifican mediante números y las columnas mediante letras. Ejemplo, la fila 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 1.048.576 filas. Lo mismo pasa con las columnas. Las columnas van desde las letras abecedario A, B, C, D, E y así hasta llegar a la última combinación. ¿Estamos claros? Tenemos una tarea ahí pendiente. Un punto de la tarea que dice cuántas filas compone una hoja de Excel. 1.048.576 filas. ¿Con cuántas columnas? 16.384 columnas. Para que no se nos olvide esa parte. ¿Qué podemos hacer nosotros en una hoja de cálculo? Podemos realizar cálculos automáticos mediante fórmulas. Eso lo vamos a aprender. Podemos utilizar plantillas y emisión de informes. Hay muchas plantillas que podemos generar por acá, como por ejemplo una lista de inventario, podemos crear un presupuesto familiar, podemos crear una lista de compra, de lo que ustedes consideren. En fin, podemos crear también una plantilla, como dijo uno de ustedes, sobre la asistencia de un grupo de clase, aplicándole un por ciento que cada vez que el participante se colocaba en presente, ausente o con una excusa, iba generando un porcentaje de asistencia según el participante, según el día a trabajar. También podemos crear tablas utilizándolas como base de datos. Vamos a ver, ¿quién de ustedes me podrá decir qué es una base de datos? ¿Qué entiende por una base de datos? Levantando la mano. ¿Qué entiende por una base de datos? Michelle. Considero que una base de datos es donde se almacenan informaciones. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo? Santa. Yo Santa. considero que una base de datos es como un archivo donde se guardan informaciones como por ejemplo nombres, etcétera, de clientes. Efectivamente, una base de datos es una función que te permite guardar información sobre cosas de interés. Ejemplo, una lista de supermercado, un inventario, debemos de guardarlo en un lugar para poder utilizarlo, ya sea para vender o para alimentarlo.
una lista de clientes de un supermercado, de una surtidora, de una panadería. Se necesita tener una base de datos. Y una base de datos no es más que guardar información de interés para ser reutilizada. Excel también te permite crear bases de datos. Nosotros podemos llenar mediante columnas, mediante tablas, crear una base de datos. Podemos trabajar con tablas dinámicas. Cuando hablamos de tablas dinámicas, nos estamos relacionando a aquellas tablas que las informaciones van cambiando de forma automática según los requerimientos del usuario. Podemos crear tablas con colores que realicen algún tipo de condición. ¿Me doy a entender? Si tenemos un campo de ingreso y egreso, alguna tabla de ingreso y egreso, y ustedes le pueden colocar que si el ingreso es superior a X monto, la celda se cambia de color. Si el ingreso es menor a tanto, entonces cambia de color. Entonces podemos utilizar una condición utilizando tabla dinámica con gráfico dinámico. Y por último, podemos utilizar macros para simplificar y acelerar el trabajo. Cuando hablamos de macros, nos estamos refiriendo a una función que nos permite crear tipo de secuencia, tipo de algoritmo. Un algoritmo que es una secuencia de pasos de forma automática. Y también crear pequeños programas informáticos, al igual como ustedes lo ven en una empresa, en una oficina, y personas que utilizan programas para cualquier tipo de operación. Ustedes saben esa parte, que en Excel también se podría realizar esos programas informáticos. ¿Tenían alguna idea de eso? En Excel avanzado hay un módulo que se llama macros. En ese módulo yo le enseño a ustedes a crear programas utilizando Excel y utilizándolo como base de datos. El mismo hoja de cálculo te genera el programa y te guarda las informaciones en esa misma hoja. Ahí tenemos en pantalla la ventana principal de Office 2007, Excel 2007. A diferencia de la de 2019, 2016, 2013 y la de Office 365. Lo único que nos trae son funciones condicionales, funciones adicionales, agregada nueva. Esa parte le estaré explicando. ¿Cuáles son los tipos de datos que podemos trabajar acá? ¿Cuáles datos podemos trabajar en Excel? Podemos trabajar textos, porque podemos crear textos. Pero ¿cuál es la función principal? Trabajar con valores numéricos. Valores numéricos. Podemos trabajar con funciones de fecha, funciones de horas, hipervínculos, imágenes y entre otras. De esta parte pertenece a la parte práctica y voy a estar presentando la pantalla completa sobre una hoja de cálculo de Excel. Así que denme un segundito. Segundito, por favor. Me dejan saber cuando puedan observar la pantalla.
Me dejan saber cuando puedan observar la pantalla. Ya. Ya, profe. Muy bien. Dijimos que Excel es una hoja de cálculo que nos permite crear funciones, nos permite generar funciones tanto matemáticas, financieras, lógica, estadística y unas cuantas más. A esto completo le llamamos, ¿cómo le llamamos a todo este contenido? Libro. ¿Cómo le llamamos al archivo completo? Libro. Libro de Excel. Pero cada libro está compuesto por, ¿cómo le llamamos acá? Por hojas. Por hojas. Y cada hoja, ¿cuántas filas dijimos que puede poseer una hoja? 1 millón. ¿1 millón cuánto? 48.576. 76. Y en columna, ¿cuántas columnas puede tener? 16.000. 384. 384. 384 columnas. Si nos ponemos a observar, podemos llegar, pero si lo damos así, nunca vamos a poder identificar hasta qué vamos a llegar. Pero ¿qué pasa? Que con 1.048.576 filas y 16.384 columnas, ¿ustedes creen que es bastante espacio para nosotros crear una pequeña base de datos? Claro que sí. Claro que sí. Bien. Tenemos, al igual que los demás programas, tenemos la cinta de opciones. Cinta de opción archivos, cinta de opción inicio. Cuando la cinta de opción inicio se refiere más a la parte de los estilos de fuente, los estilos de la tabla y los estilos de cada una de las celdas. Tenemos la cinta de opción insertar. En insertar podemos insertar gráfico dinámico, podemos insertar gráfico natural, filtros, entre otras. Con los filtros nosotros podemos buscar información relevante a medida que aplicamos cada uno de esos filtros. Y así para cada una de ellas. La más importante, no la más importante, sino una de las más utilizadas de Excel sería la ficha fórmula que nos entrega cada una de las funciones que vayamos a utilizar. Y la vamos a ver en algunos ejemplos. ¿Cómo sé el nombre de cada celda? ¿Y qué es una celda? Una celda es la intersección de una columna con una fila. Es la intersección de una fila con una columna. ¿Cómo yo sé cuándo una fila y una columna están intersectadas? Cuando la fila y la columna se cruzan. Ejemplo, si voy a seleccionar la celda E5 y si quiero saber mi nombre, el nombre de la celda, simplemente voy al cuadrito que está en esa posición y me dice que es la E5, me muestra el nombre de la celda. Y la E5, ¿por qué? La celda E5 porque pertenece a la columna. ¿A la columna qué? Con la fila 5. 5. Si yo selecciono esta, déjame poner esto más grande. Si yo selecciono esta, ¿qué nombre tendrá esta celda? H. H15. H15. ¿Por qué? Porque intercepta entre la columna H con la fila 15. 15. Muy bien. Voy a crear un ejercicio breve. Miren,
Si quiero crear una pequeñita suma, lo voy a hacer así para que ustedes vean por qué es importante aprender a utilizar los nombres. Si digo que 5 más 5 es igual a 10, yo puedo poner 10. 10 y ya, pero si cambié el 5 por un 6, ¿qué va a pasar? Se mantiene el mismo 10. Excel, lo bueno que tiene que es automático. Por eso me gusta esta herramienta. Y voy a llamarla de la siguiente manera. Igual. ¿Por qué el signo de igual? El signo de igual se utiliza cuando usted va a trabajar con una función, con una fórmula o una función. Siempre se debe de colocar el signo de igual. Y voy a decir, ¿cómo yo sumo esos dos campos? Yo puedo sumarlo llevando el cursor y decir esa celda más esa otra celda y me da 10. Pero quiero que me muestre el resultado simplemente colocándole el nombre de la celda. Y si le digo igual, ¿cómo se llama la celda que quiero trabajar? Esa celda, ¿qué nombre tiene? ¿Qué nombre tiene esa celda? B2. B. B2. Yo escribo B2. ¿Y qué hizo ahora mismo? Se puso en azul. Puso igual B2. Exacto. B2, nosotros dijimos B2 y él entendió, Excel entendió que esa celda es la B2, la que estamos seleccionando. Miren qué inteligente es. Más, ¿cuál es la otra celda que voy a sumar? C5. ¿Qué nombre tiene? La C2. ¿De cuánto? C2. C2. ¿Y por qué me cambió de color ahora? Para identificarla. Para identificar cuál es la celda que le hace nombre o renombre utilizando un color. Seleccionamos la celda B2. ¿De qué color se puso la celda? Azul. ¿Y el color del nombre B2, de qué color se puso? Azul. Entonces dice, ya usted sabe que la B2 está en azul, usted puede buscar el cuadro que está en azul dentro de la B2 y es igual. Así mismo va a pasar con las demás. Si yo pongo C2, me va a identificar en color rojo C2. Ahora bien, si le coloco la celda B5, ¿de qué color se puso la celda B5? Morado. ¿Y qué color tiene el nombre de B5? Morado. Haciendo referencia al nombre de la celda. Muy importante, si nosotros aprendemos a identificar el nombre de la celda, con una operación a gran escala, con una función lógica a gran escala, usted puede identificar con simplemente ver la fórmula cuáles son los datos que está pidiendo esa función. Si selecciono la celda E2, que es la que tiene la función, y le doy dos clics, ¿qué hizo? Que te presentó las celdas que se acabaron de seleccionar y que están dentro de esa celda operacional. Si quiero saber cuál campo comprende dicha celda, en cuáles funciones, simplemente selecciono la celda y voy a la parte de las funciones y él mismo me dice cuál es la fórmula que está trabajando en ese campo. ¿Cuál es la fórmula? Y del apartado de fórmula me presenta que está trabajando una función llamada suma. ¿Por qué? Porque yo sumé. Pero si le pongo una recta, ¿cómo se llama la función? No tiene. Le voy a explicar ahora por qué. Si le pongo un signo de multiplicación, me dice que suma, porque es la primera en presentar. Vayan anotando
para el siguiente encuentro los nombres de cada una de las funciones, de las operaciones básicas. ¿Cuáles operaciones básicas nosotros podemos hacer? Sumar, restar, dividir y multiplicar. Esas son las 4 operaciones básicas. En la operación sumar, el nombre lo dice, suma. En la operación restar no tiene, porque él lo identifica como una suma también. Y en la operación dividir, el nombre correcto que debemos darle en Excel es cociente. Cociente. Ejemplo, si digo igual a cociente de 5 entre 5, ¿cuánto ustedes creen que debe de dar? Dice ahí que tenemos demasiado argumento. Deme un segundo. 1. Esperen. Siguiente, elija el numerador, punto y coma, elijo el denominador, cierro paréntesis. ¿Cuánto da 5 entre 5? Ahora, 1. a 4. Por tal razón, le quiero explicar esto porque vamos a hacer un ejercicio y cuando yo le ponga multiplicación y división, no se confundan porque he visto personas que realizan esto. Igual, dividir, eso es una función, no es una función. Pero sí podemos decir lo siguiente. Podemos decir lo siguiente, con el signo de igual. Igual, P2 entre C2. ¿Y funciona? Sí. ¿Por qué? Porque automáticamente usted le coloca el signo que representa el cociente. La fórmula absorbe de que usted está trabajando con la función cociente. ¿Y qué vimos ahora? Que un cociente es ¿una qué? Un Una cociente. división. Una división. Eso se lo dieron ustedes en matemática desde que creo que en sexto grado comenzamos a ver eso, de división, utilizando el nombre de cociente. Profe, Un cuarto. profe, ¿Se escucho? es algo interesante que estoy mirando ahí en esa parte. Ejemplo, cuando uno trabaja los números enteros en matemáticas, tanto lo que es la resta como la suma, como también se suma. Es decir, que no hay un término de que en la resta se puede sumar y en la suma se puede restar en los números enteros. Pero también las multiplicaciones, nosotros siempre las trabajamos, que son suma de números iguales. ¿Sabe? Como que ahí ahorita dio esa parte. Y Sí. entonces en la división lo que ella hace es que pide el resultado. Es decir, el cociente, sí. El cociente. Es como el resultado. 15 entre 3 da el cociente. A 5, tú sabes. Que mira que se ve interesante. No me he dado cuenta, pero mira, muy interesante esa parte. Muy bien. ¿Alguien más levantó la mano? Algo. Sí, yo. Para decirle que en verdad la resta es una suma aplicando el conjugado. Exactamente. Miren lo bonito que... Perfecto. Muy bien, continúe. ¿Alguien quiere aportar al tema? Bien. Cuando trabajamos con Excel, nosotros aprendemos a trabajar con matemáticas. En mi caso, cuando estoy enseñando a los participantes a trabajar en Excel avanzado, que es un curso bastante fuerte, muy fuerte, hay que dedicarle tiempo y sobre todo tener muy buena concentración, porque todo lo que se trabaja ahí es lógica. Es lógica. Una anécdota que les voy a contar con un grupo pasado que, por cierto, ya terminaron y hace 2 días, no, el viernes le llegó el certificado a ellos de Excel avanzado. Estábamos trabajando con las funciones de condición.
la función sí conjunto y la función contar sí, promedio sí, y entre otras creando condiciones. ¿Qué pasa? Cuando le apliqué una condición, todo el mundo excelentísimo, contento porque crearon su primera función con una condición. Me suma unos valores partiendo de una condición. Por ejemplo, tenemos acá, ¿cuántos participantes? Tenemos 10 participantes, por así decirlo. De esos 10 participantes, todos tienen una nota. Yo le puse buscar el promedio de las notas cuando los participantes sean mujeres. Buscar, y luego le puse otra, buscar el promedio de las notas cuando los participantes sean varones. ¿Qué pasa? Que va a sumar todos los valores de las mujeres y va a crear el promedio. Porque dice, Santa, ¿es varón o es hembra? Hembra, suma. Segundo, Giancarlo, ¿es varón o es hembra? Varón. Entonces lo aparta y sigue. Lisette, ¿es varón o hembra? Hembra. Y lo suma junto con lo de Santa. Entonces va creando una condición y estamos todo el mundo contento. Pero cuando le apliqué la parte de la función conjunto, que es varias funciones, sacando lo mejor entre todas las condiciones. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ustedes se pueden imaginar que hubo, qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Si ustedes se pueden imaginar. Vuelto loco. Un total desastre. Un total desastre porque le apliqué 7 condiciones en una sola operación. Ejemplo, vamos a buscar el promedio de las notas de todos ustedes, cuando sea mujer, cuando tenga menos de 20 años y sea mayor de 16. Entonces, ¿cuántas condiciones tengo? 3. Va a buscar todo en la lista. Lo primero que va a sacar aparte es todo lo que sean mujeres. Ya lo tiene aparte. Luego va a identificar todo lo que tenga en edad mayor que 16, lo pone aparte. Ahí va a incluir los mayores de 20. Y luego de ese paquete, sacando los menores de 16, va a identificar cuáles son menores de 20. Entonces, tenemos 3 condiciones y al final te va a entregar un resultado pequeñito. Pero ese resultado pequeño es la coincidencia que hubo entre cada una de las condiciones. Me doy a entender. En la casa de Alba existen 5 niños. Papá, mamá y 5 niños. Y Lice le dice a Alba, voy a entregarte estas paletas para tus hijos. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición que tienen que ser los hijos. Y después dice ella, de esas 5 paletas, una para cada uno, tú lo vas a entregar la verde a los 2 más viejos y la amarilla a los 3 más pequeños. Entonces, viene la misma condición. Es lo mismo que va a pasar acá. Entonces, creamos condiciones aplicándolas dentro de Microsoft Excel. Ustedes lo escuchan grandísimo, algo fuera de lo normal. Pero si se aprende, es algo muy bonito y que te facilita la vida de muchas cosas. Tengo participantes que terminaron los cursos de Excel avanzado, que he dado varios. Y hoy en día tengo personas trabajando como auxiliar de contabilidad dentro de una empresa aplicando Excel. Y te diré, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Simplemente los contables te generan la documentación y los expertos en Excel avanzado te generan un documento en Excel capaz de crear los mismos procedimientos que ese contador llevó manual. Ahora sí se escucha interesante.
¿Quiénes de ustedes están dispuestos a realizar un curso de Excel avanzado? Yo podría, profe. Yo por aquí. Hasta yo, profesor, por aquí. Eso requiere de mucho tiempo, sí, profe, ¿verdad? El curso no es tan largo, el curso lo que tiene son 90 horas. Lo que sí se necesita es tener disponibilidad para hacer la tarea, porque las tareas no son pocas, son muchas y son bastante fuertes. Pero si ustedes hoy en día están en el módulo número 6, ¿por qué no pueden terminar aquí? Ahora mismo voy a preparar dos grupos, uno virtual y el otro semipresencial. A mí me gustaría más trabajar los semipresencial, porque así estoy con ustedes y los conocimientos llegan más fluidos. Pero tenemos personas que no son del pueblo. Por ejemplo, Lisette puede hacer un semipresencial. ¿Quién más? Giancarlo, Noemí, que son de aquí de la zona. Y los demás hacerlo virtual, con la misma calidad que los semipresenciales. Esto lo vamos a manejar ya aparte. Vamos a manejar aparte y hablaremos un poco de ese tema. Preguntas hasta ahora, compañero. Pregunta. Profe, profe, yo quiero que usted vuelva a hacer esa operación porque no me sale y estoy intentando aquí. Es fácil. ¿A qué le debo dar? Que yo no vi ese paso que usted dio. Ok, vamos a aprender. Simplemente yo estoy haciendo operaciones sencillas. En realidad no es una cosa del otro mundo. Yo puse en la celda B2 y en la celda C2 20 y 5. Y ese signo de igual para poder dividir la operación. En la celda D2 voy a generar la suma de esas dos celdas, la multiplicación y la división de la misma. Pero lo primero que yo hice fue un cociente, una división. Y para eso siempre recordando que cuando vamos a trabajar con una función, el signo de igual debe de estar ahí. Signo de igual, la celda B2 entre la celda C2. Eso fue lo que hice mi amiga Alice. El problema es, profe, que cuando yo le coloco el signo de igual, ahí donde está la D2, ¿verdad? Sí. Se me pone azul. Se me pone azul ese recuadro. Entonces el siguiente se pone azul, pero subrayado. No se me pone así como usted, que se queda, es igual sin ningún recuadro. Eso es lo que pasa. Déjame ver si estoy comprendiendo. Estamos hablando de la función. Ajá. Ok, ahí en el D, no se me... E2. Pero yo no sé por qué. Mira que ahí. En el D simplemente yo tengo el signo de igual y ya. Como texto, no lo tengo como función. Uh-huh. ¿Y cómo usted se lo puso? Porque yo se lo puse con el chip y el 0. ¿El signo de igual? Sí, así mismo Sí. el chip 0 y queda signo de igual. Ajá, entonces le tengo que dar a Enter, ok. Sí. Para que me dé la Enter o claro. abajo. Y se me pone, mire, se me puso ahora. Yo lo hice, se me puso. Pero que a mí se me pone la D3, se me puso. Y la de abajo se me quedó subrayada ahí, como le dije ahorita. Ese a mí no se caso me queda como el profe. Ok, vamos a hacer algo. Compárteme la pantalla porque déjame ver el error que te está pidiendo. En la parte de superior, ¿verdad? Dice compartir. Ahí le tengo que dar. Yo no sé mucho de... Compartir la pantalla lo hacemos de la siguiente manera. En la parte que tiene cuadrito con la flecha hacia arriba que dice presentar ahora. Le diste. A compartir, ¿verdad? Dice si da después de la opción de levantar la mano. La que está después de la opción de levantar la mano. Ok, ya comprendo. Bien. La que tiene el cuadro con la flecha hacia arriba. Ya lo vi. Ahora
Tu pantalla completa. Sí, si tú quieres una ventana o toda tu pantalla. Bueno, ya la... Bien. Te va a salir la opción desactivado, la opción de compartir. Debes de seleccionar uno de los elementos que te presenta en el cuadro que está arriba de compartir. No me sale nada, profe. Me Cuando tú le sale das compartir o ¿qué pasa? cancelar, pero le doy a compartir y no me permite. Claro, porque no has seleccionado todavía la reunión que tú ves en el cuadro pequeño. Dale un clic a la reunión pequeñita que se ve arriba de compartir. Ok, déjame ver. Y luego ahí se habilita la parte de compartir. Raquel quiere opinar algo igual. Ok, Raquel. Buenas noches. Profe, yo le Ay, quería No puede con dos No micrófonos, tiene dos dispositivos y eso hace un fin. Me decía que yo no podía hablar, profe. ¿Qué controversia? Pero usted logró ver la pantalla. Ah, con ese Nada. escándalo, nada. Sí, se puso a ver, profe. Una ventana. Ay, profe, no le quiero quitar mucho espacio, mucho tiempo. Ahí sí, vamos a ver. Y ahí. Sí, Liz se está presentando. Ah, Ok. entonces, es lo Claro que yo le que- decía al profe. Sí. Déjame borrar aquí. Dígame. Donde Mire, está le la doy. solamente pone signo de igual y ya, dale enter. Ya, y mire, le doy. Oh, ¿y por qué ahorita no me salía así? Porque le Wow. pusiste la función ahí mismo y no lo estaba generando correcta. Por eso te daba el problema. Y no le tengo que dar al lado, ¿no? Por ejemplo, venir aquí. Ahí sí, sí, ahora sí, dale. Ahí entonces debo hacer la operación. Exacto, signo de igual. Aquí le pongo signo de igual. Sí. Aquí, ahí. El mismo. Signo de igual. Ahora escribe B2. Ahí mismo corrido. B2. Vea cómo se selecciona. Ahora dale en el slash o igual o entre. Ok. Escribe entonces C2, que es la celda C2. Ahí sí. Le doy a enter. Ahora le da enter. Ok, qué chulada. Sí, así es sencillo, pero estamos todavía. Eso es algo bebé. Bien, gracias, profe. A la orden. Ahora que se va a poner bueno esto. Profe, ¿y dónde se pone la respuesta? La respuesta De la suma que Lice hizo. de la celda B2 automática. Ya queda automática ahí, mi amor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si ahora mismo yo digo que en vez de dividir
entre 5 lo quiero dividir entre 4. No le he hecho nada todavía a la función, simplemente estoy cambiando los valores. Porque está automática. ¿Qué hizo la operación? Varió. Hay una parte que hablamos No se de... ve, profe. pero que yo no estoy compartiendo. Ajá. Caramba. -5 para el profe por no compartir. Me lo da a mi profe, por favor. Alicia siempre le está faltando puntos. Alicia siempre le faltan puntos. Miren, que les estaba informando, si yo quiero que mi operación, en vez de dividirse con 4, se divida con 6, ¿cuál sería el resultado? El que mostramos anterior. ¿Por qué? Porque como es automático, ya nosotros no debemos de escribirle otra vez la función, porque ya lo hicimos una vez. Lo único que nos queda es va a cambiar los valores. A medida que los valores vayan cambiando, entonces también va cambiando los valores de quién, de la función o de la fórmula, porque la fórmula no dice 20 entre 6. La fórmula dice que tú vas a dividir a B2 con C2. Entonces el valor que contengan esos dos rangos es el valor que va a trabajar en la función. Yo lo puedo hacer así directo. Miren, yo lo puedo hacer así y decir igual a 20 entre 6. ¿A cuánto dio? A ese valor. Pero si yo digo que no lo voy a dividir entre 6, sino entre 4, ¿qué pasó acá con la función? ¿Qué hizo la función? Compañero, ¿qué hizo la función? ¿Cambió o se mantuvo estático? Se mantuvo estable, profe. Porque por eso es que nosotros debemos de siempre, cada vez que vayamos a crear una función, es identificarle el nombre de la celda que estamos trabajando. ¿Para qué? Para que los valores que contengan cada una de esas celdas se apliquen de forma automática en la función. Ejemplo, si digo que quiero dividir 100 entre 4, ¿a cuánto usted cree que daría ahí? 25. A 25. 25. De forma automática. Pero si digo que no, que 100 entre 4 es demasiado, lo voy a poner para 2 personas, entonces sería ¿a cuánto? 50. Entonces si le doy enter, ¿qué hizo la función? Automáticamente cambió. Es a eso que nos referimos. Dándole un pequeñito tour por esa vía, vamos ahora a identificar qué nos trae. Voy a borrar todo esto. Si yo escribo en una de las celdas, en esta la B2, empresa de zapatos Marizán. Empresa de zapatos Marizán. ¿En cuál de las celdas ustedes creen que están? En la celda B2. Eso mismo le estaba diciendo a Sol, que nosotros podemos crear texto desde una celda. Podemos también combinar y centrar la celda, como le enseñé anteriormente, en el módulo de procesador de texto. Simplemente aquí yo selecciono la celda que yo quiero combinar, la seleccioné, voy a la opción o a la cinta de opción inicio, alineación y busco la opción que dice ahí, combinar y centrar. Y ahora, ¿qué pasó? Esa celda ya es una. Esas celdas no son 3 celdas, no, una celda. ¿Cómo yo sé que es una celda? Ustedes quieren, vamos a crearle un borde. ¿Ustedes recuerdan cómo que nosotros le podemos colocar el borde a la celda? O mejor dicho, el borde, ¿cómo lo podemos hacer? Sí. Explícame. Sí, claro. ¿Cómo lo realizo?
Sigue, Raquel. Ok, me voy allá arriba y busco como ese cuadrito que tiene ese cuadrito ahí, le doy abajo, entonces ahí me va a desplegar muchas opciones y yo simplemente elijo los bordes que quiera, si quiero los 4 bordes o si quiero los de los lados. Ajá, ahí le doy. Ahí, entonces, por ejemplo, en ese caso yo escogería la que da todos los bordes. Muy bien, Raquel. Vamos a darle 5 puntos a Raquel. Muy bien. Bien, falta que me hacen. Yo estoy dando tantos puntos que al final de cuentas se me olvidan a quién fue que yo lo di. No relaje, profe. A mí, profe, a mí fue el todito. Ok. Entonces, ya trabajar con los textos es lo mismo que un proceso de texto. Tenemos el apartado, fuente, alineación, donde podemos crear cada una de ellas. Para el siguiente encuentro, yo espero que nos conectemos un poco temprano. Voy a tratar de hacer lo más posible, aunque duremos un poquito más. Vamos a explicar las funciones completas. Estaré entregando algunos ejercicios prácticos para trabajarlo acá y vamos a aprender todas las funciones: sumar, promedio, la función cociente, producto, suma producto, lógica, función aritmética. Cada una de ellas la vamos a poder aplicar acá como modo de operación y ahí ustedes pueden identificar. Bien, compañeros, entonces, ¿qué podemos decir? Que las hojas de cálculo en Excel sirve para, levantando la mano, las hojas de cálculo en Excel sirve para. Raquel. Sirve para tabular datos, para nosotros sacar fórmulas, hacer fórmulas y así no tener que trabajar de una manera más organizada. Diría yo, podemos hacer tablas, podemos hacer como cierto cruce y facilitarnos el trabajo. Muy bien. Santa tenía la levantada. Bueno, las tablas de Excel sirven para realizar operaciones mediante fórmula, en la cual se facilita el trabajo. Muy bien. En el encuentro siguiente, si Dios lo permite, necesito que todos estén conectados utilizando la computadora porque vamos a realizar muchos ejercicios y quiero que todos ustedes aprendan a utilizar cada una de ellas. Y tendrán unos minutos para generar algunos ejemplos que son ustedes que lo van a explicar después de escuchar las explicaciones del maestro. Si no tenemos más nada que aportar, vamos a dar este encuentro por terminado, describiendo lo siguiente. ¿Cómo nos pareció el encuentro de hoy? ¿Qué podemos decir? ¿Cómo nos pareció el encuentro? Excelente, diría yo. ¿Excelente? Excelente, profe. Muy bien. Mucha información, profe, que hemos adquirido hoy que no sabíamos. Vamos a seguir aprendiendo. Continuamos. Para mí, ha sido un placer tener a ustedes acá en este encuentro y quiero que pongan en práctica esta grandiosa herramienta de Excel, porque sé que les va a facilitar mucho la vida en su ambiente laboral. Tengan toda una feliz noche, un buen descanso y nos veremos, si Dios lo permite, en el siguiente encuentro. Amén. Buenas noches. Bye. Bye. Buenas Feliz noche.